El Gallo Estrada no es cualquier gallo. La vida se la puso muy difícil desde chiquito. El gallo perdió a su mamá siendo muy pequeño y sin tener a su papá, su tía los cuidaba. Y poco después también su tía falleció. El gallo tuvo que soportar el hambre y vivir en condiciones muy pobres. El gallo superó todas las adversidades que la vida le puso. El sueño del gallo era llegar a ser un boxeador, un gran boxeador profesional, y con mucho sacrificio fue campeón nacional y ganador del torneo de boxeo de la televisora TV Azteca. Esa es la razón de que nuestro gallo también haya vencido al mexicano Príncipe Cuadras, al tailandés Sol Rubinsay y al nicaragüense Román Chocolate. Nada, absolutamente nada le fue regalado al gallo, orgullo de los mexicanos. De lo más bajo a lo más alto. Así se puede resumir lo que ha hecho hasta ahora Juan Francisco Estrada, mejor conocido como El Gallo, en este mundillo del box. Esta es la historia de uno de los mejores pesos supermosca en este deporte y de uno de los mejores pugilistas mexicanos en la actualidad. La revista The Ring colocó al gallo como el quinto mejor libra por libra del planeta, superando por mucho en puntos a Saúl El Canelo Álvarez, quien la derrota contra Dimitri Bivol pareció dejarle muchos estragos. Pero esta gloria no le alcanzó de la noche a la mañana y tuvo que pasar el gallo por diversas calamidades para estar en lo más alto del boxeo mexicano. Y a todo esto, ¿quién es el famoso gallo? ¿Quién es el Gallo Estrada? Juan Francisco Estrada nació en Puerto Peñasco, Sonora, en 1989 y como todo niño practicó muchos deportes en edad temprana, pero fue el boxeo que lo enamoró a este joven del norte del país. A los 7 años, Estrada perdió a su madre por leucemia y a esa edad pues no estaba preparado para un golpe tan duro. Estás todo morrito, no sabes nada, tuvo que sobrellevar una pérdida tan grave y no supo cómo. Y en algún momento tienen que pasar cosas malas porque no toda la vida es felicidad y hay que aprender a sobrellevar el dolor. Su familia lo apoyó, su tía en concreto, lo apoyó muchísimo. Una vez el gallo camino a su escuela vio como un señor le enseñaba a boxear a su hijo y de ahí nació el amor por este deporte. Comenzó a explorar los primeros rumbos en este mundo y fue el señor en Sonora quien mostró las primeras técnicas a Estrada para introducirlo al pugilismo. Sí, ese mismo señor que había visto en la calle fue su primer maestro. Tras entrenar con lo que tenía a la mano, cuando creció Juan Francisco apareció en un gimnasio de su ciudad, Puerto Peñasco, para hacer sus pininos en este deporte con actitud y con mucho corazón. Los managers del gimnasio sonorense vieron algo en Estrada que destacaba entre los otros, vieron esa hambre de triunfar, vieron esa disciplina, vieron ese ojo de tigre y así lo prepararon de manera especial y pronto en campeonatos amateur logró llevarse 3 títulos nacionales y con un poquito más de unos 60 metros de estatura el gallito ya destacaba en esa categoría. En el 2008 debutó profesionalmente tras 18 peleas todas ganadas, llegó su primera derrota y fue Juan Carlos Sánchez Jr. quien le dio el primer revés al Gallo Estrada. Sin embargo, venció esta caída, el gallo se levantó, lo venció posteriormente y para el 2012 el gallo subió al ring para enfrentar a Román El Chocolatito González. Fue un combate que dejó con un gran sabor de boca al respetable público. El nicaragüense se llevó la pelea, pero nuevamente en la revancha el gallo se impuso y cobró su venganza. Y para el 2013 el Gallo Estrada derrotó a Brian Villora para convertirse en el campeón mundial de peso mosca. La pelea en Macao, China, marcó el éxito del que ahora es el mejor en esta división. Estrada contra Chocolatito 2 fue una guerra total. Estrada se vengaría de González con decisión dividida en una guerra absoluta. Se esperaba, mis amigos, que fuera una guerra y eso es exactamente lo que obtuvimos. Esa noche, mis amigos, Juan Francisco Estrada retuvo sus títulos de peso supermosca del CMB y agregó el título de la AMB a su colección con una reñida victoria por decisión dividida sobre Román El Chocolatito González. Sí, señores, fue una revancha que tardó más de 8 años en gestarse después de que el Chocolatito derrotó a Estrada en noviembre del 2012. Estrada, el gallo, obtuvo su venganza en una batalla llena de acción de ida y de vuelta. Si tienes la oportunidad de ver la pelea completa, vela. Si no la has visto, vale la pena. Todos los amantes del boxeo, todos los suscriptores de este canal deberían de ver esa pelea porque estuvo buenísima. Un récord de 2.529 golpes
golpes fueron lanzados en esa pelea, con Estrada aterrizando 314 de 1212, ese es el 26%, mientras que el Chocolatito consiguió 391 de sus 1317 golpes lanzados, un 30%, pero fue Estrada quien salió victorioso con una tarjeta de puntuación 115-113 y una tarjeta bastante atroz que lo tenía por delante, 117 y 111. El tercer juez favoreció a Chocolatito, 115-113, y otro juez anotó la pelea como un empate, 114-114. La pelea fue toda acción desde la campana de apertura, mis amigos. Desde el inicio, Estrada intentó crear distancia, mientras Chocolatito avanzaba y aterrizaba a veces combinaciones muy duras. El péndulo siguió oscilando en ambos sentidos en todo momento y ambos, mis amigos, tuvieron sus momentos. A pesar de que perdió el Chocolatito, demostró exactamente por qué fue ampliamente reconocido como el peleador número 1 libra por libra en el mundo después de que Floyd Mayweather se retiró. Y cada vez que el Gallo Estrada atacaba, el Chocolatito pasaba e intentaba devolver el fuego con la misma velocidad y con la misma intensidad. Y al final, el Gallo Estrada unificó los títulos. Un campeón, un gladiador inalcanzable que jamás se da por vencido y siempre da lo mejor de sí mismo. Hasta su manera de entrenar es diferente a la de los demás peleadores. Vale mucho la pena, si aún no lo conoces, que le eches un ojo a este enorme talento. Y el respetable público, salimos ganones, hubo una tercera parte, se cerró la trilogía y Juan Francisco el Gallo Estrada se llevaría esta trilogía ante la leyenda nicaragüense, mis amigos. El mexicano se llevó el triunfo sobre la leyenda nicaragüense por vía de una decisión mayoritaria para conquistar el título vacante de peso supermosca del CMB. Y los jueces entregaron puntuaciones de 114-114, 116-112 y 115-113. Con este resultado, Estrada, con un récord de 43-3, 28 por knockouts, puso la trilogía a su favor, 2-1. Recordemos que ganó el segundo combate por decisión dividida y el Chocolatito González salió ganador en el primer choque en el 2012 por decisión unánime. Para muchos ese tercer combate fue muy polémico por la decisión, pues el boxeo a veces es así. Lo que es innegable fue que nos dieron un excelente espectáculo y ambos gladiadores lo dieron todo. Pues esta es la nueva superestrella que tiene el boxeo mexicano. Si aún no lo conoces, tienes que verlo, tienes que ver sus peleas, es muy rápido. Sus características naturales son simples, pero las sabe explotar, tiene un alcance bastante bueno. Tiene un juego de cintura muy sincronizado, muy bien trabajado, se sabe parar muy bien, se sabe mover lateralmente y sabe utilizar su distancia. El Gallo realmente tiene unos brazos muy largos y sabe sacarle provecho a sus ventajas naturales, que ya lo hemos mencionado en otros videoprogramas, la importancia tan necesaria de sacar, de exprimir al máximo todas esas ventajas naturales, sobre todo aquí en el box. Este campeón apenas se empieza a escribir su historia, vienen cosas muy interesantes, he estado leyendo cosas muy interesantes de este campeón. Si este video te ha gustado y quieres ver una segunda parte de El Gallo Estrada, comparte este video en todas tus redes sociales. Ustedes, el respetable público, mandan. No se les olvide, por favor, les hago una atenta invitación a que sigan participando en nuestras encuestas en la pestaña comunidad, porque entre todos estamos construyendo este canal, que ya, gracias a Dios y gracias a ustedes, estamos en el camino a los 30,000 suscriptores. Nuestra meta es llegar a 30,000 suscriptores en 2 meses, y yo estoy seguro que con la ayuda de Dios y con el hecho de que tú compartas este video en todas tus redes sociales, estoy seguro que lo vamos a lograr, porque vamos a un muy buen paso, vamos a un ritmo muy bueno. Yo soy el Dr. Crypto de
de Crypto TV. Muchísimas gracias por escucharme, gracias por compartir los videos. Richie, Dios te bendiga, gracias por compartirme tu espacio. Estamos en contacto, nos vemos hasta la próxima con la ayuda de Dios, siempre con la ayuda de Dios.